Hola amigos, bienvenidos, les saluda el doctor Edwin Ibarra. Bienvenidos a este Discipulado Empresarial 2020, hasta que tu visión sea perfecta. Quiero contarles que hace muchos años, cuando este servidor salió de la aldea de donde yo salí, por cierto, un saludo a la aldea Ticanlú en Tiquizá de Escuintla, un par de personas se me acercaron para decirme, mire hermano Edwin, no se vaya a la universidad porque se va a perder. Cristo ya viene y usted se va a perder. En otras palabras me están diciendo, no estudie, no se prepare porque Cristo ya viene y usted se va a perder. Estas personas que me dijeron esa parte de usted se va a perder, no haga nada, siguieron a fiel cumplimiento su propia decisión. No se prepararon, no estudiaron y hoy muchos de ellos están apartados en pobreza o con alguna situación muy difícil. Y Cristo no ha venido. Y yo quisiera hoy en el tema platicarles de dos conceptos importantes que creo yo que pueden ser muy útiles y tiene que ver con la fe y con la prudencia. Cuando la Escritura nos habla de vivir por fe, dice que el justo por su fe vivirá. No niega de ninguna manera en que la participación del ser humano es importante, y lo vamos a ver en los negocios, porque este discipulado está dirigido a empresarios y profesionales. Pero cuando pensamos en la fe, es obvio y es necesaria la fe para poder vivir. La fe en una deidad en la que nosotros confiemos, en este caso un Dios único, es una fe que puede llevarnos a todos nosotros a lograr los objetivos, las metas, los propósitos que en algún momento dado nosotros nos propongamos. La fe es necesaria cuando usted está pasando crisis de enfermedad, crisis económica. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron basados en su fe. Por ejemplo, tal vez pocos han escuchado hablar de Rahab, esta mujer de muy baja reputación ahí en su pueblo. Creyó que Dios iba a conquistar toda la tierra a través de los israelitas y que ella podía ser un instrumento, y ella se arriesgó a hacerlo. Ella creyó primero en su corazón y después obviamente tuvo que tomar acción. Así que yo creo que no hay ninguna duda de que vivir por fe es necesario en el mundo de hoy. Especialmente hoy que estamos pasando esta pandemia, es importante entender de que podemos nosotros vivir por fe y debemos vivir por fe. Pero hay un concepto que yo quiero agregar el día de hoy y es el concepto de la prudencia. Jesús contó una historia de 10 chicas que estaban reunidas esperando al amado, al esposo. Y estas 10 chicas tenían lámparas que tenían que mantener llenas de aceite. Y Jesús describe la historia entre dos tipos de chicas, una de ellas, un grupo de ellas que eran prudentes porque tenían aceite extra, y otras insensatas o imprudentes porque no tomaron en serio lo de tener aceite agregado. Ellas estaban viviendo, eso lo puede encontrar usted en Mateo 25, ellas estaban viviendo con fe, creyendo de que el amado llegaría y que en cualquier momento aparecería. Ellos estaban a la expectativa, tenían la fe. El amado en efecto terminó llegando, y sí, por supuesto que llegó después de no sé cuánto tiempo de espera. Pero la diferencia que hubo al final de cuentas entre las personas, entre las chicas, entre uno y otro grupo, fue la prudencia, no la fe. Tenían fe para esperar que viniera el amado, pero unas de ellas, un grupo de ellas, fueron imprudentes al no cerciorarse de que no tenían suficiente material
para poder esperar al amado. Quisieron de alguna manera pedirles a las prudentes que les dieran de su aceite, y ellas les dijeron: no, ¿saben qué? Vayan ustedes y tomen de su propio aceite. Nosotros nos hemos ya apercibido. La prudencia de alguna manera tiene que ver con el actuar, el pensar y el hablar en determinado lugar. Es decir, hay lugares donde es preferible, donde es prudente quedarse callado. Hay lugares donde es prudente hablar poco. Hay lugares donde es prudente hablar bastante para expresar lo que usted tiene que expresar. Hay chistes que pueden ser contados en un contexto, y ese mismo chiste con el mismo contenido es probable que pueda no ser contado adecuadamente o prudentemente en otro lado. ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes. La diferencia hace en el actuar de la prudencia, es decir, de cómo nosotros vamos a actuar, ya secundario a la forma como nosotros podemos saber. Ahora, la prudencia no es algo que nosotros podamos aprender propiamente en los libros. La prudencia se va aprendiendo en el actuar de todos los días. Todos los días uno dice, en palabras coloquiales: hoy sí metí la pata, actué imprudentemente, la próxima vez no lo hago. Y así uno va aprendiendo en el camino cuáles situaciones puede y no puede hablar en forma prudente, y cuándo se ha equivocado siendo imprudente muchas veces en las decisiones que toma, o en las formas de hablar, o la forma de comportarse en términos generales. Así que ser prudente, por ejemplo, puede significar que muchas veces en fe nosotros estamos pidiendo a Dios por un negocio, y hemos orado y hemos pedido a Dios por un negocio, pero Dios nos abre las puertas, y cuando de repente nos encontramos ante una situación de que el negocio se perdió porque nuestro actuar o nuestro hablar fue imprudente. Tal vez dijimos una palabra extra que no debimos haber dicho. Tal vez nos comportamos de alguna forma en que no debimos hacerlo, y de pronto se rompió el esquema. De alguna manera entendemos que nosotros podemos saber de que pudimos habernos comportado de forma diferente. ¿Cuántas veces nosotros podríamos tener capacidades de tener algún tipo de relación, pero la persona, hablemos de un noviazgo, por ejemplo. A mí me interesa una chica, soy soltero, me interesa una chica y quiero cortejarla. Pero una forma imprudente de actuar detuvo a esta chica y dijo: no, no me interesa, yo termino mejor cambiando. ¿Le faltó fe al chico? No, no le faltó fe. Actuó, habló y todo. Pero ella le abrió oportunidades, por supuesto, abrió oportunidades. ¿Pero qué pasó? Terminó perdiéndose por un actuar imprudente. Hablemos un poquito también, por ejemplo, de la gente que se mete a negocios sin pensar. La gente tiene fe que va a salir el negocio, y el negocio sale, pero no tenía el recurso para hacer el negocio. Y entonces viene y se mete a un préstamo millonario en un banco, y un préstamo con muy poco respaldo, y ese préstamo termina acabándoselo después, porque el negocio no salió como esperaba, las ventas no salieron como se esperaban, y en forma imprudente hipotecó su futuro, y ahora debe el dinero que debe la casa que hipotecó, debe el terreno que hipotecó, y finalmente termina quedándose sin nada prácticamente. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Que actuó de forma imprudente. La prudencia, por ejemplo, miremoslo en otro aspecto de la vida. Miremoslo en el aspecto de la salud, que es donde yo frecuentemente. Hoy que estamos en la pandemia, hay 3 recomendaciones que las autoridades a nivel mundial han emitido. Número 1, distanciamiento social. Que mantengamos distancia de 1.5 metros a 2 metros de distancia entre cada persona, porque es una distancia donde el virus es posible que no actúe.
Nos han pedido lavarnos las manos con agua y jabón, o en su defecto usar alcohol al 70% mínimo para poder matar la bacteria o el virus, mejor dicho, en nuestras manos. Y nos han pedido el uso adecuado de la mascarilla. 3 cosas que no tienen mucho costo, pero que nos ha costado mucho, porque hay mucho, especialmente la gente cristiana, y han dicho, Dios es más poderoso que ese virus, y se exponen y se mueren. Y yo creo y puedo actuar en fe que Dios, como dice el Salmo 91, me librará de toda plaga. Pero no voy a exponerme para irla a buscar de frente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Actuar prudentemente. De tal manera que las palabras fe y prudencia van de la mano en todo esto que estamos platicando. Ser prudente es enfermarse menos y, por supuesto, gastar menos en doctores y en medicinas. Guatemala tiene un alto costo en medicinas y esto es muy difícil para muchas familias. Ahora, si muchas familias entendieran que actuar prudentemente podría ser la solución a sus problemas, créame que muchos de estos problemas los evitarían, comerían mejor, vivirían más sanos. Hablemos un poquito, ya que tocamos el tema de la comida. El tema de la comida es un tema que de alguna manera siempre incide mucho en la vida diaria. La prudencia a la hora de comer azúcares refinados, por ejemplo, debe ser algo que nos debe medir, hacernos medir de alguna manera para evitar que subamos de peso. Si usted prudentemente, o mejor dicho, si usted imprudentemente le agrega una cucharadita de azúcar diaria a cada bebida que usted consuma, que son 3-4 cucharaditas al día, súmele eso, no sé cuántas calorías exactamente tendrá una cucharadita de azúcar, pero súmelo eso por 365 días al año. Súmelo por 10 años, son 3.650 días. Y si le suma 3 cucharaditas, son 10.000 cucharaditas de azúcar refinada en 10 años. Eso ha representado alrededor de 20, 30, 40 o hasta 50 kilos de más que le van a costar mucho a la salud. Si prudentemente usted se detiene y dice, voy a reducir mi consumo de azúcar, mi consumo de sal, mi consumo de pasteles, de pan, de aguas carbonatadas o de jugos enlatados. Si usted prudentemente actúa de eso, usted va a necesitar de menos oración. Porque yo le aseguro que al tomar imprudentemente estas tipo de medidas culinarias, hará que su peso aumente y por lo tanto que las enfermedades también puedan incrementarse. ¿Se da cuenta? La prudencia va muy de la mano de la fe. Hay otro aspecto en lo que yo puedo confiar. Hemos creído, por ejemplo, el pasaje del Salmo que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan. Y entonces creemos esa palabra que dice, bueno, a mí no me faltará nada en mi vejez. A mí no me faltará nada cuando llegue a viejo. Mi esposa y yo tendremos de todo. Pero el accionar, o mejor dicho, el esperar en fe, que es bueno, yo creo que esa palabra es muy cierta, conlleva una actitud de prudencia. Y la actitud de prudencia que conlleva es que, número 1, hay que trabajar, ¿ya? O sea, el que no trabaja, por supuesto, no va a tener que comer. Pero aparte de eso, del trabajar, significa también ser muy prudente en el manejo de las finanzas. El manejo financiero, tanto a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel gubernamental, es lo mismo. Necesita prudencia. Prudencia para ganar el dinero, prudencia para retenerlo y prudencia también para invertirlo, para saber dónde invertirlo. Cuando no sabemos en dónde invertirlo, pues es mejor meterlo en un banco y para que a lo menos algo de intereses le gane.
aunque la inflación obviamente lo va a alcanzar y prácticamente estará perdiendo. Pero de alguna manera, pues algo tendrá. Hablemos, obviamente, si utilizamos el interés compuesto, que es un fenómeno importante, que al interés le pagan más sobre interés, pues obviamente va a tener un mejor ahorro. La intención es que usted pueda ir guardando para su vejez. No hablemos de su retiro, porque al final el retiro es solo cambio de actividad. No es jubilación, es un concepto que yo no comparto mucho, pero sino que al final de cuentas uno se jubila de un lado para seguir trabajando de otro lado. Y a veces hay gente que se jubiló de maestro, de enfermera, por ejemplo, donde ganaba cierto sueldo y se jubiló porque estaba cansado para irse a descansar, para ganar menos, para después ir a buscar más y trabajar el doble de lo que trabajaba cuando trabajaba normalmente. De tal manera que ser prudente en las finanzas significa de alguna manera crear fuentes de ingreso pasivas que le puedan dar a usted ingresos incluso cuando usted todavía está ya sin trabajar. Que usted puede darse el lujo de no trabajar, pero además tener fuentes de ingreso que le sigan dando su estilo de vida. Todo eso, por supuesto, uno puede lograrlo entre los 25 y los 60 años. Y para que de 60 a los 80 usted pueda descansar o trabajar menos. Pero todo esto requiere un acto de prudencia. No es un acto arriesgado decir, Dios me va a proveer, a mí qué me importa la economía, que yo no dependo de eso. Pero en realidad la fe viene ligada a la prudencia, en que usted debe ser un buen administrador de aquellas cosas que pueden lograrlo. ¿Recuerda usted una historia allá en los profetas de aquella mujer que enviudó? Una mujer que enviudó, 2 hijos. El marido, la Biblia lo describe que había sido un buen siervo de Dios. Había sido una persona que había de alguna manera pues servido muy fielmente a Dios, y de esa manera él había muerto. Sin embargo, cuando murió, murió endeudado. Y usted sabe que en ese momento las deudas estaban heredadas. Y el acreedor, cuando ve que este señor muere, este siervo de Dios muere, va y dice, quiero que me paguen eso. Y quiero que me paguen con sus 2 hijos como esclavos. La esclavitud no es nada fácil. Puede encontrarse con un amo muy bueno, pero con un amo también muy malo. Y no sé qué tipo de amo era este que estaba reclamando al imprudente que había, los hijos del imprudente que había muerto para la esclavitud, para pago de la deuda. De tal manera que ser muy fiel a Dios, tener mucha fe en Dios, no necesariamente significa que podamos librarla económicamente. Porque entonces aquí viene ligada la inteligencia que Dios nos dio como seres humanos para que nosotros pudiéramos estar, digamos, unidos a esto que ahora es la prudencia. Entonces los pensamientos que se vienen ahora a nuestra mente son, bueno, no es suficiente, entre comillas, confiar en Dios, tener fe, sino que Dios demanda además que yo haga algo más para mi vida o por mi vida. Y en este caso, ser prudente. De tal manera que el consejo que estamos dando el día de hoy, que tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con el hecho de adelantarse a los eventos y ser previsor, ser prudente en el actuar. Hemos hablado entonces de cómo debemos ser prudentes en los negocios, prudentes en las relaciones, prudentes en la economía. Y hay otro pasaje que también Jesús mencionó. Y dice, hubo un hombre que construyó sobre la roca, y vino el viento y azotó esa casa. Pero dice, pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. Pero hubo otro hombre, imprudente. Vea usted, ¿tenía fe el primero? Sí. El segundo quizás también tenía fe de que Dios lo iba a librar en esa casa sobre la arena. Pero dice que él construyó sobre la arena. Y cuando construye sobre la arena, dice que el viento azotó, le botó toda su casa, y dice algo más, y fue grande su ruina. Y cuando fue grande su ruina, eso significa que económicamente
perdió. El primero construyó, se tomó quizás un poquito más de tiempo, ahondó quizás más en la construcción, profundizó más para que el hierro y la piedra quedara bien asentado, y finalmente esa casa, los vendavales no pudieron destruirla porque estaba construida sobre la roca. ¿Qué nos hace pensar esto entonces? Que como seres humanos tenemos la enorme responsabilidad de ser prudentes en nuestro accionar. ¿Usted compraría un seguro de vida? A ver, cuénteme, respóndeme. ¿Tendría usted necesidad de comprar un seguro de vida? Si usted es una mente mística, diría, no, usted confía en Dios, que usted nunca se va a morir. Todos nos vamos a morir. Pero estamos pensando que si somos prudentes, el seguro de vida puede ayudarnos a cubrir las necesidades de nuestra familia en nuestra ausencia. Y eso nos permite a nosotros tener la posibilidad de que mis hijos, mis nietos, no sufran por carestías económicas por mi ausencia. Mucha gente no quiere vacunarse porque dice que Dios lo va a librar. Y ahí los vemos con poliomielitis, los vemos con sarampión, porque pudiendo haberse vacunado, haber actuado en fe y en prudencia, pudieron haberse librado de enfermedades que ahora son curables por las vacunas. Así que, si usted se da cuenta, la prudencia está por todos lados, y esto requiere obviamente sabiduría. Y es importante con la prudencia que nosotros recordemos los errores del pasado. Si usted en algún momento dado trabajó en una empresa y en esa empresa lo despidieron porque usted era muy enojado, porque usted no tenía pelos en la lengua y usted decía las cosas como son, usted se ha dado cuenta que eso es un error y que hay muchos que están padeciendo justamente por este tipo de situaciones, por falta de prudencia. Así que la próxima vez que usted se enfrente ante una situación, usted debe recordar sus errores del pasado y decir, un momento, yo no soy lo suficientemente tonto como para permitir que regresemos a las andadas. ¿Se da cuenta? Ser prudente también es tener fe. Fe y prudencia, dos cosas que van de la mano y que nosotros no podemos dejar a un lado. Ahora, yo quisiera que usted pensara en cuántas de las cosas que hoy está escuchando o que usted recuerde en su pasado, cuántos errores ha cometido por cuestión de imprudencia. Pensemos en los negocios. Cuántos negocios en fe le llegaron, pero su actuar imprudente impidió que ese negocio se realizara y que se llevara a cabo. Es menester entonces que entendamos que la prudencia nos va a acompañar hasta el fin del mundo. Guardarse de no pecar contra Dios, exponerse, por ejemplo, si usted ha sido adicto al alcohol, ¿por qué se va a exponer imprudentemente en una fiesta donde usted sabe que alcohol servirán a cada rato? Es un actuar imprudente. De alguna manera, esto no podrá ser parte de su vida porque de alguna manera, imprudentemente, usted puede volver a caer en el vicio. Igual tiene relación con cualquier hábito pernicioso que nosotros tengamos, debemos que huir. Por eso el apóstol Pablo dijo, huyan de la fornicación. Es decir, no se expongan, porque nadie es tan fuerte como para poder resistir una tentación de la fornicación. Por eso Pablo dijo, es mejor que huyan, porque no lo lograrán. El rey David no lo logró. El rey David cayó en adulterio con Betsabé cuando, por no quitar sus ojos, por actuar imprudentemente. Hemos criticado mucho a las mujeres, por ejemplo, por su forma de vestir. Mi consejo es, sea prudente, mujer, para vestirse, para no exponerse. Y yo sé que las libertades del ser humano están circunscritas o están escritas en los derechos humanos. Sin embargo, el actuar prudente no nos quita ese derecho. Así que, ¿qué le parece si agradecemos a Dios
Y oramos para que prudentemente seamos librados de problemas económicos, de problemas en las relaciones y también de problemas al final de nuestra vida, también problemas de salud. Actúe prudentemente y créame que su casa se llenará de riquezas de todo tipo cuando usted pueda gobernar prudentemente cada uno de los aspectos de su vida. ¿Parece? Demos gracias, Padre. Gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones y que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, dice tu palabra. Pero gracias también, Señor, por la sabiduría que has dejado en nosotros para poder elegir el mejor camino de acuerdo a tu palabra. Elegir el mejor sendero de acuerdo a lo que tu palabra nos dice. Y esto es importante, Señor, reconocer y saber que nosotros podemos ser prudentes y podemos alargar nuestra vida más allá de lo que nosotros hemos pensado. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su prudencia de acompañarnos en este día. Lo invitamos para la próxima semana en otro programa similar a este. Hasta pronto.